Señoras y señores, creo que este va a ser el primer episodio de tantos que van a ver. No tenemos seguridad cuántos van a ver, pero esto va a ser una pequeña secuela que vamos a estar contándoles sobre nosotros, cuándo nos conocimos, dónde nos conocimos, cuántas veces peleamos al día, cuántas veces hemos peleado para llegar hasta 12 años. Todo lo van a encontrar en estos episodios. Vamos a tratar de por lo menos un video a la semana para que disfruten y conozcan nuestra historia al punto y al detalle. Antes de empezar este episodio, les quería decir que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. y les estoy exhortando, les estoy diciendo, les agradecería que vean que si ven ese botoncito rojo que dice subscribe, ponlo grisecito. Kenny, ¿cómo lo pongo grisecito? Tú coges y le das un clic y ya, y eres parte de la familia, es de gratis, eso no cobran ni nada. Y además puedes apretar el botón de la campanita para que actives las notificaciones y estés pendiente, boom, al otro episodio. Y no olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones aquí abajito. Dicho eso, comenzamos. ¿Saben algo? Deberías comenzar tú. Creo que tú tienes más detalles, porque mi mente es bastante grande, como así. Creo que tú eres la indicada para empezar. Bueno, aquí empezó nuestra historia. ¿Cómo nos conocimos? Primera pregunta. ¿Cómo nos conocimos? Yo tengo mi teoría de cómo nos conocimos. Creo que nos conocimos en la escuela, obviamente, porque ahí fue donde nos vimos. En high school, en Coconut Creek High School, en Florida. Y allí fue. ¿Pero cómo? ¿Dónde? En la escuela, ahí, Sí, ¿no? pero- En algún sitio cercano de la escuela. Creo que fue. Pero más específico. Pues yo jangueaba contigo en el comedor. Jangueaba No, contigo. pero la primera vez, ¿cómo nos vimos? ¿Cómo Yo fue? No, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pues si no me acuerdo. Es que nosotros nos llevamos 12 años, mi gente, entiéndanme. Creo que no debería haber problema porque no me acuerdo, ¿verdad? Sí. Según No tu sé, teoría, no sé. ¿cuál es tu teoría de dónde nosotros nos encontramos? En el pasillo, abajo. En el primer piso, ¿verdad que sí? Como un cosito que había una sillita o algo de cemento, ¿era ese? No me acuerdo, no, yo sé que abajo, en el primer piso, porque ese momento, todavía no hemos llegado, pero en esa sillita, era donde tú pasabas y me veías vestido así como de seguridad. No. Sí, que fue en ese mismo lugar que tú me sacaste aparte para lo de la pantalla de la lengua. Ay, no fue ahí. ¿No? Ya, estoy No. perdido. Ok, pues dale, ¿cómo fue que empezamos? En el Según tú, pasillo. ajá. Bueno, según yo. En el pasillo. ¿Y qué fue la primera palabra que nos dijimos? Mira, yo me acuerdo y tú no te acuerdas. ¿Tú te acuerdas en serio? Sí. No, ¿qué fue lo yo me que yo acuerdo. te dije? Yo, Mira. ¿verdad que hay? Así. No, porque yo cuando nosotros nos conocimos, yo era recién llegado de Puerto Rico. Y ella tenía muy poquito tiempo aquí de Colombia. So, por eso yo le digo yo, que yo te digo, yo, ¿verdad que hay, papi? Pero mira, esto fue casualidad porque yo no te conocía, Ajá. no estábamos en ninguna clase. Yo solo te vi caminando Ajá. y yo te paré y te dije, mira, saca tu lengua. Ah, Pero sí, yo es te vi verdad. como que hablando, yo no sé, yo te vi. Mira, imagínate, yo no hablaba con ella y me paró así bien caripelada. Yo, mira, Sí, porque en yo, mi lengua. cuando yo era más joven, Ujú. yo le hablaba a todo el mundo, a mí no me importaba. So, yo te vi tu lengua. En ese tiempo a mí me llamaba la atención Ajá. hacerme un piercing en la lengua. Pero yo quería preguntarle a alguien que lo tuviera. Y de casualidad tú pasaste, te vi hablando y te vi como el piercing ahí. Yo te dije, mira, saca tu lengua. Y yo dije, ¿te dolió? No me acordaba de Y yo, eso. y cuando tú me hablaste la primera palabra, ya, yo me enamoré. Ya, que es la ¿cómo que es? hay, baby. Es que nosotros, yo creo que hay un problema, no un problema, creo un beneficio de tú ser puertorriqueño y además de ser puertorriqueño, hablar con una colombiana, porque creo que hay una conexión entre lenguaje e entre acentos. Ahí No, y de automáticamente. casualidad, tú eras el primer puertorriqueño que yo escuchaba. Y yo me Ah, enamoré. el duro, ay, entonces yo, Me es que no, yo ni enamoré. tan siquiera me puedo imaginar yo cuando te hablé, yo me imaginaba yo, mami, que es la que hay. Y tenía una cara de malo. Y después decía, yo canto. Y Y yo, todo flaquito. cantante. Ah, ¿verdad? Después yo cantaba. Bueno, después ahí fue que nos conocimos, después pasaron días y aquí empezaron a ver cierto encaje porque una de las que yo me acuerdo, una de las veces que siempre
nos veíamos, era en la hora del almuerzo. Porque Ajá, yo no jangueaba afuera. Si estudiaste en Estados Unidos, no es como en Puerto Rico que en almuerzo tú te largas, te vas para McDonald's a comer. Acá no, aquí tú estás encejado. Lo único que puedes entrar es a la cafetería y comes y te sientas, si no jangueas, pero adentro de la escuela. No, pero yo me acuerdo que empezamos a hablar por lo del piercing. Ajá. Y después al otro día yo me lo hice. Y yo fui donde ti. Eso fue así de rápido. Sí. Yo estoy saltando historia creyendo que hay que seguir un poquito más hasta que tú te lo No, tú hiciste. no sabes nada. Porque después de ahí, sí, tú fuiste para donde mí, yo me acuerdo, y esta era la cara de Valentina. Y ya, te lo hiciste, que si esto, y ahí Ajá, y empezamos a hablar. Y te dolió, te pregunté si te dolió, Ajá, y toda la vuelta. Y ahí empezamos a hablar. Y después como que nos volvimos bien unidos y tú empezaste a quipear las clases. Ah, sí, Que yo te iba después para ya la yo clase. yo tuve un problema que yo dije, yo sé que yo puedo ser mejor si no estudiaba, porque desde que yo me fui de Puerto Rico, llego a Estados Unidos sin aprender inglés, me meten en grado y yo no sé nada de inglés ni nada, entonces pues todo era entretenido hasta que conocí a Valentina, entonces se volvió más entretenido. Pero cuando nos empezamos a hablar, ¿tú te acuerdas que tú me llamabas y yo no te entendía? Cuando hablábamos por Esto es teléfono. lo peor, es que esto es lo peor. Nosotros, esa sí yo me acuerdo, como si fue ayer. Eso sí no se te Pero olvida. no sabía nada que era tan pronto, diablo. Yo pensé. No, sí, porque cuando empezamos Ok, a escribir, ¿no? yo A le doy el textear. número de ella, o quién le dio el número a quién. No sé, eso sí no me acuerdo. Yo soy puertorriqueño, yo creo que fui yo. Toma, O mi maybe número, yo, a mí me porque- escribe cuando quiera. Pero tú No, en tu no, lado no, eras como ya que como media bien, habladera. ajá, Y la gente sí. viendo como tú me conociste ahí parándome bien caripela. Ajá. Mira, nene, dale la lengua. Yo creo que fuiste tú. O no. No sé. Anyway, sí, pero le doy mi teléfono, salgo a la escuela y estamos hablando. No duró la primera conversación con Valentina, no duró nada, fue el segundo que estábamos hablando y ella me dice, mira, mejor no escribimos porque yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo te sentiste? Yo estaba como que le pasa a esta y sí, porque recuerda, era al principio, estaba en la mía todo el tiempo. Pero eso fue. Pero tú puedes creer eso, Amor. la primera conversación que tú tienes con tu crush, con la que estás hablando, te dice, escríbeme porque yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. No, pero espérate, cuando tú me viste, ¿tú te enamoraste mismo? ¿O cómo fue? No, porque yo creo que la teoría mía empezó, eso es lo que te iba a decir, yo creo que la teoría mía empezaba cuando estábamos en el comedor. Porque incluso si eso pasó antes, cuando estábamos en el comedor, tú jangueabas allá en la otra mesa y yo me quedaba aquí con las chinitas y con no eran chinitas, eran de Filipinas, con las Filipinas, había otro pana y había un par de gente, no me acuerdo, pero siempre yo jangueaba en una mesa y tú estabas en la tuya, Ajá. en la otra. Pero yo te veía desde la mesa. Ey, yo pero me en ese acuerdo. tiempo yo no nos estaba como que hablábamos. estaba pendiente así. Hablábamos de vez en cuando y después yo salía de la clase. Llegó matemática. Y es una mierda de que X, cómo convertirlo en números. Y yo cogí piché todo eso. Y cuando empezaba matemática me iba para la clase de ella. Me hice amigo con la maestra de ella y la maestra de ella me dejaba entrar allá. Mm. Y para mí, pues esa fue mi teoría. Como que el encaje empezó ahí, como en el comedor. En el comedor. Ok. Ey. ¿Y cómo fue el primer beso? ¿Tú te acuerdas? Seguro que quiero que veas que íbamos para el baño, ¿verdad? Algo así, yo te había escrito. Tú estabas en la clase. Fíjate, qué casualidad, porque ese día yo sí cogí matemática. Yo entré a la clase como que y no estaba escribimos. escribiéndote porque, esa matemática, la maestra era como que muy chévere y todo el mundo se ponía a joder ahí y todo. Y yo me quedaba aquí testeando y ella dando clases y yo aquí, yo no le hacía caso a la escuela, la verdad. Fui un bruto para la escuela. Y ya, yo te invité para el baño, algo así, y ahí fue que salió todo. Ajá, ¿y tú te acuerdas cómo estabas vestido? Me imagino con la ropa de seguridad o no. Ay. Porque es que ya llegó la escuela, en la escuela yo tenía una clase que no sé, era como de Army o algo, que todos los días ellos te facilitaron ¿cómo se dice? Un uniforme y tú te lo podías poner ciertos días. Entonces ese día todo el mundo tuviera todos los chamaquitos vestidos como de seguridad o algo, una cosa rara ahí. ¿Y tú te acuerdas como yo te decía? No. No. Claro. Mango podrido, porque la camisa esa era como color. ¿Cómo se dice? Ajá, como un mango podrido, verde. Imagínate un aguacate
Cuando tú lo abres recién, que está nuevecito, que tú lo ves y eso es verde casi fosforescente. Pero ahora esa mitad que tú guardaste, ponla en la nevera sin taparla. Y después cuando lo veas el otro día, ese cubrimiento como color tieja con verde, esa era la camisa. Y tú eras bien Y por esa. flaquito, Y era bien flaquito, era Tenía un desnutrido. palito. Que, para mí ese fue el crush y todas las cosas ahí en No, el no, en esto, porque cambio ya después de conmigo ahí, no. ¿qué más yo me puedo acordar que pasó de ahí? Claro Después que de ahí nos neta. empezamos a escapar de la escuela, ¿no fue? ¿O eso más adelante? No, los primeros días nos Ojo, que esquipeábamos. todos estos jatos eran pasando semanas. Porque ¿cómo se dice? Antes de empezar ese encaje, había un problema y era que ella jangueaba con medio mundo, jangueaba, no era de esto, tenía muchas amistades y mis amistades en ese momento eran todas femeninas, ¿no? Yo casi no tenía Ajá, amistades, hombres. Incluso que yo no no. sabía casi español y casi mis mejores amigas eran dos chinas. Una que era filipina, disculpa, sigo diciendo china y son filipinas. Y la otra, pero no te voy a decir Yo no me dónde es, acuerdo de la otra. porque no me acuerdo, pero No, yo me acuerdo tiene de los una, ojitos ¿no? así. Entonces, pero eran bien chéveres conmigo y todo. Y después tenía otra amiga, que no voy a decir el nombre porque yo creo que ella puede ver el podcast. Entonces, no, y después se encojona y uno está hablando de más de ella. Que era como la así, que podíamos hablar de lo que sea. Y después de ahí, era como que llegó un momento, después tuvo una chamaca, que también voy a decir el nombre porque ella no creo que haya visto, que era Cristal. Ajá, sí. Era una muchacha que para mí, o volvemos a lo mismo, no hablaba mucho, que yo sabía que estaba enamorada de mí, pero yo andaba en la mía. Y después llegó un momento, después de varias semanas, podríamos decir, fuimos, fue que yo creo, ahí sí me la doy, yo decidí apartarme de esa mesita y decir, ok, ya, se acabó, voy para allá. Y ahí fue que yo me pasé de ahí para allá, para la otra mesa, a janguear un ratito contigo, después me venía para acá. Que en uno de los jangueos, Cristal, la muchacha, yo salgo y voy para los chicos, voy con Valentina, y estoy sentado con Valentina, y viene Cristal y se para, y se sienta casi al lado de Valentina a pedirme que me fuera, tú sabes, para irnos para allá para afuera a hablar un ratito. Yo no me acuerdo Sí, de ella eso. estaba ahí al lado, y tú le dijiste, y yo le dije, no, yo estoy ahí con ella, y ella se quedó ahí un rato, y después fue que se fue. No Y me eso acuerdo pasó de ahí. eso. Entonces esa fue la primera parte. Todavía no estábamos ahí en la declaración. Después fuimos para jugar bowling. ¿Te acuerdas? Claro. Yo me Ay, acuerdo hasta la brother. primera canción. ¿Tú te acuerdas de la primera canción? Que estaba sonando en el bowling. ¿Cómo tú te vas a acordar de la primera canción de un bowling hace 12 años atrás que tú ¿Tú no fuiste? te acuerdas de eso? Una pregunta. ¿Cuántos bowling nosotros hemos ido en 12 años? Un más o menos. Pues mucho, pero yo no me olvido So, del tú no te primero. sabes la Ay, qué cantidad mierda. tú no te sabes la cantidad de bowling, pero te acuerdas la primera canción del primer bowling que fuimos No, juntos. yo me acuerdo de la primera canción de cómo tú estabas vestido y todo. Sí, pero yo estaba muy pendiente a ti para estar pendiente Pues como yo, que a la pues yo canción. estaba muy pendiente cómo yo estaba vestida si tú estabas tan pendiente de No, mí. era tu cara que yo no me acuerdo de eso. Ay, diablo. La verdad, yo no me acuerdo. Yo me bañé hoy, yo ni me acuerdo si yo me bañé hoy. Esas son excusas como para... Mierda. No, Bueno, yo sí me acuerdo de no, yo sí todo. me bañé esto, que quedó bueno por el Yo me propósito del acuerdo... podcast. Fíjate, ahí fue que tú me pediste que fuéramos novios. No, fíjate, tú no me pediste, yo te escribí y te dije, ¿qué somos? Ajá. Porque tú ni me dijiste que fuéramos novios. Y yo te dije, mami, tú eres la jeva, algo así. Tú Nah. que te acuerdas de todo, por eso te dije. No, yo te escribí. Porque ese día salimos y nos dimos un beso, conociste a mi papá. Esa fue la primera vez que conociste a mi papá. Oh, sí. Y yo te dije, porque tú no me decías ¿Será nada. que si le damos una llamada para preguntarle cuál fue la primera reacción cuando me dio por Yo sé qué primera va a vez? decir, yo sé qué va a decir. Lo llamo, ahí sí lo vamos Yo a llamar sé por qué va a ustedes. decir. No me hago responsable de lo que Mira, escuchen. Siguen ahí diciendo la gente. Langaruto. Sigue. Sigue. No, pero anyway, mira, yo me acuerdo de que tú tenías el collarcito ese con el micrófono. Oh, sí, el que dejé en el bus, ¿verdad que sí? Ajá. Y yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo que yo me puse unos chores y tú estabas enojado porque yo tenía unos chores puestos. Y tú me estabas peleando por un amigo que tenía ahí. Oh, sí, es que eso es otra. Esa es otra que está, la forma de vestirle esta era como que media ¿Media qué? carita. ¿Media qué? Espérate un momento. Jota,
Hello. Y entonces, Entonces, Joserito, ¿qué es lo que hay? mira, estoy aquí haciendo un podcast hablando de la vida mía y de Valentina. Entonces, estamos en la parte donde tú me viste por primera vez en el bowling, en el Mustang ese negrito. Entonces, te iban a preguntar cuál fue tu primera reacción cuando me viste ahí esa vez. Vi un peladito como de Etiopía. ¿Tú sabes qué es Etiopía? No, ¿qué es eso? Dos negritos de África que son todos flaquitos, barrigones, con un micrófono colgado y con un poco de billetes de peso en el bolsillo, como si tuviera mucha plata. Neta. Te llamo para atrás ahora. Viste, Ya con el vieron. micrófono colgado. Por poco, ni yo me acordaba del micrófono y tu país se No, acordaba. y yo te lo dije ahora. Este- Como me estás prestando atención, ¿verdad? Sí. Tú tenías una camisa blanca. ¿Tú te acuerdas que tú tenías la camisa blanca como con unos cuadritos así de colores? No, no te acuerdas. No, Ok. que me voy a acordar yo. ¿Cómo yo me voy a ok. acordar de eso? Y como yo sí me acuerdo y tú no. ¿Viste? Eso Si es hay amor. una relación que se acuerda, que lleve por lo menos, no voy a poner 12, si uno de ustedes lleva más de 5 años y se acuerda del primer momento, de la primera canción o de una conversación, déjanos en los comentarios que yo quiero ver la opinión de ustedes. No, y también. Porque creo que es mucho tiempo. Yo me Pero acuerdo eso no de lo se básico. olvida, eso no se olvida. Se nota ahí. El No, amor. pero era como yo decía, la molera en ese momento era el que era. Ya también me acuerdo que cuando salimos nos fuimos a caminar por todo el bowling, por afuera. Ah, ese sí me acuerdo, le dimos la vuelta. Ajá, y que qué tú sé me yo. cogiste y me diste Ajá. la vuelta, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ya, yo te cogí al hombro como que en caballito o algo y te hice una cosa ahí, y te hice No, el tú no te wiki acuerdas wiki de- así por encima. Ay, No, qué mentira, eso no, mierda, eso yo no no me acuerdo pasó. de nada. Después de ahí, después tú te fuiste Ya. con tu país, ¿verdad? Ay, Dios. Sí. No fuimos los dos. Nos fuimos. Ay, nah, este hombre no se acuerda de nada. Ah, nos fuimos los dos. ¿Y qué hicimos después? Dime. Ah, No, que no, tú si te no lo me sabes acuerdo. todo, dale. No, nos fuimos para mi casa. Ajá. Pero esa fue la primera vez que yo entré chequea. a la casa. La Ajá. comida, que va a hablar de la comida. Ah, Yo te acordás de sabía, la que yo me comida. acuerdo. ¿Qué fue lo Mira, que pasó? te voy a invitar a comer. Vamos ¿Qué fue pa- qué fue lo que comiste? Ella sabe, ella lo sabía antes. Le dije, a mí me gusta todo. Incluso una de mis comidas preferidas es el marisco. Pero no puedo comer pescado. Oh, ¿te acuerdas? Hey, por una razón. No, pero es que Oh, wow. hasta ahora mismo pasa lo mismo. Yo no como pescado. No es porque no me guste. Es por las malditas espinas. No puedo estar ahí escarbando ahí comida. Nada, incluso que los mismos camarones, ya sabes. A veces me canso de pelarlo y me los como con cáscara a veces, ¿sí o no? Oh, sí. Pero los pescados tenían ese problema. Y adivinen cuál fue la primera comida que me hizo el señor suegrito. ¿Cuál? Pescado con algo. Ah, de eso sí se acuerda. Pues Con claro. mac and cheese. ¿Fue con mac and cheese? Sí. Ya, los suegritos, qué trilli y el ajo. Ay, Dios. No, mentira, ¿cómo así? ya, pero quizás él no sabía eso tampoco. No. Pero Ahora la lo está prim- sabiendo cuando escuche esto. La primera comida que me hiciste a mí fue pescado ahí con espinas Ajá, y la guisa más cabrona que yo tuve con Valentina era por eso, porque habían pescado y habían espinas. Sácate no. el de esto al lado que después suena. Ya. Y era por las espinas. Ajá, con mac and cheese. Exacto. Pero no te acuerdas del acompañante tampoco. Pero por lo menos me acuerdo del pescado. Es que también ¿Y qué que tú tomaste? tienes que más agua. No era agua, era Coca-Cola. Ah, sí, tenía hielo. Sí. ¿Qué vas a hacer tú? Después de ahí pasó el tiempo y ahí es donde empezó, ya estábamos Fíjate. juntos y empezaron los primeros problemas. Pero cuando eso ya no lo vamos a hablar ahora. de esto. Eso va a ser después. Así que con esta parte nos vamos a ir despidiendo. Conocieron la primera parte, solamente cómo nos conocimos, para que vean el desastre, que esto no es los colores, esto no es arcoíris. Así mismo, mira que ella te lo está especificando, que si fuera yo, pues te pudiera meter uno que otro embustecito, ella te está diciendo todo, pues ya se acuerda más. Pero para que sepi, Me acuerdo todo- más, me acuerdo de todo, tú no te acuerdas de nada. Yo conté el pescadito. Pescado. Y el bowling que hice wiki wiki.
mierda. Para el próximo episodio vamos a hablar de los primeros problemas que enfrentamos ya cuando ya todo esto se hizo oficial. Si te acuerdas, ¿no? No, ya un poquito, ya ahí llevamos como un año más o menos. Bustero, ya un par de días. No, pero ya ahí, me voy a llenar de más información. No, mentira, no, creo que ya yo me acuerdo de ciertos problemas y si no tú me refrescas, nos refrescas a mí y a la gente también. No. Sí, el próximo episodio van a conocer los primeros problemas que tuvimos porque ya después de ahí, después de esa comida es donde empezamos a hacer más todo oficial y empezamos a tener uno de los primeros problemas, uno de los millones que se van a estar viendo. Este ha sido el primer episodio apenas. Y se dieron cuenta que él no sabe nada de cómo nos conocimos. No se nada. olviden, el próximo episodio, la otra semana, le vamos a estar diciendo. No se olviden darle like y suscribirte al canal. Si le das ese suscribir, que sale de gratis, nos estuvieras ayudando a la comunidad de nosotros a seguir creciendo. Apóyenme a mí, que él no sabe nada de cómo nos conocimos. Yo sé todo. Tim Valen. Pues dejen en los comentarios si te gusta la versión de ella, si te gusta la versión mío. Pero güey, el de la idea, que de esta idea fuimos los dos. Tú ¿De dijiste cuál? el de hablar de la vida de nosotros. Ajá, de cómo nos Pero conocimos. yo arranqué con el hacer muchos episodios porque hay muchas Ajá, cosas porque hay para muchas hablar. cosas, sí. No se lo pierdan. Da en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video. Dale like, compártelo. compartan. Dile a tus amiguitos que suscríbanse. Sí. Y nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden, Siempre Siempre feliz, feliz, nunca nunca triste. triste. ¡Nos fuimos!